Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Lo que vamos a ver y a estudiar hoy es la obra comúnmente conocida como Origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith. En primer lugar tenemos algunos datos biográficos, como que nace un 5 de junio de 1723 y fallece en 1790 en Edimburgo, su país natal, Escocia. Esta obra va a estar realizada durante los años 1767 y 1776. Adam Smith es conocido como el padre de la ciencia económica, uno de los dos autores de la economía política y también conocido por haber forjado la doctrina del liberalismo económico. Con respecto a la obra en sí, tenemos que tener en cuenta estas cuatro cuestiones. Con respecto a los objetivos, se va a proponer descubrir y explicar las leyes que van a regular las acciones de los hombres. ¿Cómo lo va a llevar adelante? A través de una dualidad metodológica, que va a consistir, por una parte, en descubrir estas leyes que explican el funcionamiento de la sociedad, que va a tener la particularidad de ser natural, es decir, que tienen que formar parte de un todo racional y ordenado, regido por fuerzas que van más allá de los hombres. Y por otra parte, estas mismas leyes van a tener que ser comprendidas a partir del análisis empírico puro y simple, es decir, a partir de la observación del proceso histórico de las sociedades. Por otra parte, se va a apoyar en tres escuelas distintas que va a tener como marco teórico. Por una parte, con respecto al método newtoniano, tenemos que es la filosofía natural la que va a consistir en descubrir el marco y la operatividad de la naturaleza, esto es lo que creía Newton a la hora de estudiar, y reducirla tanto como se pueda a leyes o reglas generales. Y para eso debía realizar observaciones empíricas y realizar experimentos a partir de allí y deducir las causas y efectos de las cosas. Smith va a seguir este método, pero a diferencia de Newton, que estudiaba fenómenos naturales, no va a utilizar la experimentación para comprobar sus principios, sino más bien la observación de los fenómenos sociales e intentar construir una teoría basada a partir de estos principios básicos. Con respecto a la teología natural, la teología explicaba la existencia de un mundo ordenado tal cual Dios lo designaba. Va a seguir por esa línea y de la escuela filosófica escocesa de Hutchinson, por ejemplo, uno de sus maestros, va a tomar la cuestión de que las leyes del mismo orden divino pertenecían a los momentos de cuerpos físicos, también eran explicados a partir, en principio, de un Dios creador, y que a través de la razón se podían descubrir esos principios básicos de funcionamiento. Y con respecto a la hipótesis principal, tenemos que la teoría del valor trabajo. Adam Smith, y entendible la cuestión de que las mercancías van a estar determinadas por la cantidad de trabajo que esté incorporado en ellas. No como se creía en la antigüedad, por ejemplo, que la riqueza provenía de la naturaleza o era provista por la naturaleza. Smith va a decir no, la riqueza se genera a través del trabajo. ¿En qué contexto histórico estamos hablando? Bueno, estamos hablando de fines del siglo XVIII, mediados y fines del siglo XVIII, donde está ocurriendo la revolución industrial en Inglaterra, en lo que nosotros conocemos como la transición del feudalismo al capitalismo, en donde se está creando una verdadera sociedad mercantil, en palabras de Smith, ¿no? En donde él lo que está observando es que las relaciones mercantiles se están generalizando. Él va a decir que siempre estuvieron generalizadas, pero es lo que está observando, y de un rápido crecimiento de las ciudades y de los talleres y las industrias fabriles. Una de las cuestiones que va a empezar a detectar y va a estudiar va a ser la cuestión de la división del trabajo. En el primer capítulo de su libro va a hablar sobre este tema tan importante, y lo que va a mencionar es que el trabajo de cada individuo va a tener que revalidarse en el mercado. Es decir, todos vamos a tener que convertirnos en mercaderes y vender algo de nosotros, ya sea algún producto que realicemos o nuestra fuerza de trabajo.
cada individuo, cada hombre, no le va a alcanzar lo que produce, sino que va a tener que salir a buscar al mercado aquellos bienes que no puede realizar. Este segundo punto es el que está mencionado acá, es decir, que el producto de cada hombre va a resultar insuficiente para suplir nuestras necesidades y el intercambio se va a volver forzoso. Esto él va a denominarlo como un homo economicus. Ahora vamos a detenernos un poquito más adelante sobre ese concepto. ¿Qué produce? ¿Cuáles son las causas que van a permitir el incremento de valor a partir de la división del trabajo? Bueno, fundamentalmente el aumento de la destreza de cada trabajador, que se va a volver un especialista en una parte del proceso productivo. También se va a ahorrar tiempo, en el hecho de que ya no va a ser necesario pasar de una actividad a otra, porque cada uno se va a estar dedicado a una sola parte de ese proceso de manera especial. Y finalmente también menciona la cuestión de la invención de las máquinas, que van a ahorrar y van a abreviar el trabajo. Con respecto a la división del trabajo y a los principios que va a dar lugar a esta división, él dice, bueno, en realidad esto no forma parte de la idea original de alguien, sino que es algo natural que se encuentra en la esencia humana. Es una propensión natural a trocar o permutar una cosa por otra. Todos los hombres, en todas las épocas, han hecho esto. Y es de ahí de donde va a nacer esta caracterización del hombre como homo economicus. Es decir, un hombre que fundamentalmente está inclinado a intercambiar los productos de su trabajo con otros hombres. Para tener una mejor visión, una visión más completa de lo que va a ser su teoría del valor y luego de la de costo de producción, tenemos que referirnos un poco a la teoría de los sentimientos morales, un libro anterior, en donde fundamentalmente va a desenvolver y a explicar la ética individual de los hombres, ¿no? Y va a describir cómo es la naturaleza humana. En primer lugar, Smith lo que menciona es que el hombre va a sentir un aprecio natural por vivir y estar en la sociedad, va a desear su preservación y también va a conectar el interés individual al interés colectivo. Mientras tanto, funcione la justicia, otra de las virtudes importantes que van a tener que preservar los hombres. Hay tres virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia y la benevolencia. La primera indica una cuestión individual, mientras que tanto la justicia como la benevolencia implican una acción dirigida hacia otros. Todas estas van a estar regidas, conducidas por la razón, que va a ser un árbitro que se ubica en el pecho. Esa va a ser la ubicación anatómica que le va a dar. Una especie de juez imparcial que va a guiar nuestras acciones y va a corregir todo acto injusto. Como virtud principal tenemos la benevolencia, porque justamente nosotros tratamos de imitar a Dios en su perfección y Dios es benevolente. Es decir, que la caridad y el amor hacia los demás va a ser la virtud principal que tenemos y debemos practicar en términos individuales. Pero hay un problema. Estamos en una sociedad capitalista, estamos en el contexto de la revolución industrial, estamos en el contexto de que se está formando una sociedad verdaderamente mercantil y por lo tanto los vínculos benevolentes son débiles. Y eso nos va a llevar a que la sociedad se va a tener que sostener sobre otros vínculos más efectivos que van a ser los utilitarios o también egoístas, en el sentido que vamos a ir desarrollando a continuación. Es necesario mencionar que la mano invisible, cuando escriba en la teoría de los sentimientos morales, corrige conductas egoístas y avaras de los terratenientes. Básicamente lo que se menciona allí es que los terratenientes son naturalmente avaros y egoístas y que parece que su codicia no tiene límites y que si ellos pudieran quedarse con todos los productos de la sociedad, lo harían. Pero hay una mano invisible que los lleva a compartir, por ejemplo, sus propiedades con los campesinos, que las dan en usufructo para tener una renta y demás, y que de esa manera, aunque no quieran, están
haciendo un bien, aunque su conducta natural sea el egoísmo. En La riqueza de las naciones, recién esta metáfora va a aparecer bastante tardíamente. Hay que leerse hasta el libro cuarto para recién encontrar allí una cuestión referida a la burguesía, en donde ellos son conducidos también por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones y que tiene que ver fundamentalmente con el destino de sus inversiones. Es decir, sin querer, buscando su propia ganancia, van a terminar fomentando, van a terminar creando puestos de trabajo, van a terminar creando un beneficio económico para la sociedad o para su nación, ¿no? Para este caso, para el país inglés. Por otra parte, tenemos una frase que comúnmente se asocia a la mano invisible, que es esta de aquí. Recomiendo hacerle pausa y leerla, que es la siguiente, ¿no? Que habla sobre la cuestión de la benevolencia del carnicero, en donde en realidad lo que está buscando es cada uno su propio beneficio. Y lo que podríamos sacar de acá es que en el afán de buscar nuestro propio beneficio, si quieren egoísta, nuestro interés propio, le hacemos un bien a la sociedad entera. Por otra parte, tenemos que el interés propio va a ser mucho más eficaz para fomentar el interés de la sociedad. Esto lo vuelve a repetir más adelante, y en contraposición a la virtud de la benevolencia. Con respecto al precio real y nominal de las mercancías, empieza a aparecer una disyunción que es efectivamente, es la cuestión del valor. Lo primero que menciona es que el trabajo va a ser la medida real del valor de todas las mercancías. Es decir, eso va a ser lo fijo, que vamos a verlo a continuación. Pero va a haber un problema grandísimo, que es no existe una medida especial para medir todos los tipos de esfuerzos, de trabajo, de fatiga y de destreza que existen. ¿Cómo me doy cuenta cuánto es la cantidad de una hora invertida por un zapatero que por la de un albañil? ¿Cómo hago para medir distintos tipos de trabajo? Bueno, eso no existe. Y por lo tanto, lo que ocurre en términos reales es que las mercancías se terminan comparando y intercambiando entre sí a través de un regateo, en donde se llega de manera aproximada a una igualdad. Y acá lo que aparece y lo que tenemos que diferenciar es el precio real del precio nominal. Acá aparece mal en la diapositiva, pero el precio real contra precio nominal. El precio real va a consistir justamente en la cantidad incorporada de trabajo en cada mercancía, y el precio nominal va a ser la cantidad de dinero que se da a cambio de una mercancía. Mientras que el real no va a cambiar nunca, porque siempre va a ser la misma cantidad, el precio nominal sí va a estar sujeta, por ejemplo, a cambios de la cantidad de circulante en ese momento. Por ejemplo, en cuanto haya más oro, los salarios se pueden depreciar, o una mercancía puede subir de precio, o si baja el circulante de plata, como menciona, puede ocurrir el efecto contrario. Con respecto a la teoría de los costos de producción, este capítulo lo denomina de las partes que componen el precio de las mercancías. Es una teoría complementaria a la teoría del valor, en donde va a tratar de explicar de dónde nace, de dónde sale el beneficio y la renta, porque queda muy claro que los trabajadores, los proletarios, que obtienen un salario aparte, digamos, como contraprestación a los trabajos que realizan, dicen, el trabajo proviene, digamos, del valor de cada mercancía proviene del trabajo, son los trabajadores lo que producen. Entonces se empieza a preguntar, ¿cómo es o de dónde viene el beneficio, cómo se justifica la renta? En la época preindustrial, él da el ejemplo acerca de una sociedad de cazadores y recolectores, y dice, todo el producto del trabajo pertenece a los trabajadores. En cambio, en esta sociedad verdaderamente mercantil, el salario va a ser, la cantidad de dinero que van a añadir los trabajadores a un bien, y el beneficio va a ser el dinero que van a recibir los burgueses o los propietarios por el riesgo del capital, por haber adelantado capital o inversiones y salarios. De ninguna manera él hace hincapié en esto, no es el dinero que reciben la burguesía por
tareas de inspección o supervisión. No, eso no lo es. Es justamente por lanzarse a la aventura, en términos, lo digo de manera literal, de inversión de capital. Y con respecto a la renta, lo que nos viene a decir este autor escocés es que va a ser el precio que se paga el terrateniente por el uso de su tierra, fundamentalmente. La siguiente parte, lo que tenemos aquí es que el trabajo, va a volver a insistir esto, el trabajo es la medida del valor de todas las mercancías. Y recién en las sociedades avanzadas, es decir, cuando uno alcanza la etapa capitalista o se mercantilizan las relaciones sociales de producción, vamos a tener que van a entrar las tres partes como componentes del precio de la mercancía de manera general. Es decir, que cada bien va a estar compuesto generalmente por los salarios, la renta y los beneficios. Bien, como conclusión vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este es un extracto que he sacado del origen de la riqueza de las naciones, en donde básicamente lo que nos va a proponer Smith es que mientras no se violen las leyes de la justicia, cada uno de los individuos va a estar en perfecta libertad para seguir su propio interés. Recordemos que va a haber una mano invisible, una fuerza por detrás que nos va a conducir o va a hacer que este esfuerzo individual en busca de nuestros beneficios, en busca de nuestros intereses, coincida con el interés general o el bien común. Y por lo tanto, el Estado no va a tener que interponerse en esa búsqueda de ese propio interés porque se va a equivocar, porque va a traer o va a exponer innumerables confusiones, porque nunca jamás se ha visto a alguien que por cosas buenas hechas o que pretenden actuar bien, hayan hecho bien efectivamente al pueblo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es dejar que los individuos persigan su propio interés, e insisto, a modo y con el riesgo de volver a repetirlo, y que esto, guiado por una mano invisible, es decir, por una fuerza que podríamos también denominar entre racional o divina, ahí habría que determinarlo y es una discusión, va a desembocar en el bien común.